Consecuencias legales de las reformas presidenciales al artículo 44 de la Ley Infonavit en el contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca Infonavit. Reformas presidenciales al artículo 44 de la Ley Infonavit y la avaricia del JP Morgan al imponer la cláusula cesión de derechos a favor de la CEDEVIS Infonavit. Reformas presidenciales al artículo 44 de la Ley Infonavit para cometer fraude mediante vicio del consentimiento al trabajador mexicano para cobrarle de mala fe intereses sobre intereses mediante un contrato impuesto a 30 años a favor de las avariciosas CEDEVIS Infonavit del JP Morgan. Los objetivos del Infonavit están claramente establecidos y legalmente sustentados en el artículo 123 constitucional, apartado A, párrafo 12, título sexto del Trabajo y de la Previsión Social, y en el artículo 137 de la Ley Federal del Trabajo, título cuarto, derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, capítulo tercero, habitaciones para los trabajadores, y en el artículo 3 de la Ley Infonavit, en la parte que dice, el instituto tiene por objeto, segundo, establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Resumiendo, se sustenta legalmente que el crédito barato y la vivienda son un derecho laboral irrenunciable. Los presidentes mexicanos, desde Miguel de la Madrid hasta Andrés Manuel Obrador, se han enfocado a distorsionar que el término crédito barato y la vivienda son un derecho laboral irrenunciable, decretando reformas al artículo 44 de la Ley Infonavit para degradar el mandato constitucional y derecho laboral a un crédito barato y a la vivienda cómoda e higiénica. Reformas presidenciales al plazo máximo de crédito asentadas en el Diario Oficial de la Federación, que es una prueba documental legal para sustentar legalmente cómo el Poder Ejecutivo mexicano ha traicionado y sometido a esclavitud económica al trabajador mexicano acreditado al Infonavit, decretando un cobro avaricioso de intereses impuestos en un contrato por 30 años con interés mayor al 4% legal que debe cobrar el Infonavit y muy mayor al 9% que legalmente establece el Código Civil Federal, mediante el avaricioso programa impuesto por el banco JP Morgan que se llama CEDEVIS Infonavit. El sistema presidencial mexicano tradicionalmente tiene el control de los otros dos poderes de la República. Esto le permite hacer reformas a las leyes sin oposición, cuando las reformas no son benéficas para los ciudadanos. En el caso del Infonavit, este desmedido poder del Ejecutivo Federal permitió a los presidentes, a partir de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña, reformar el artículo 44 de la Ley Infonavit, de tal forma que permite cobrar de mala fe más del 4% de interés legalmente establecido por el artículo 44 de la Ley Infonavit, y muy por encima del 9% anual máximo permitido por el Código Civil Federal Mexicano, para canalizarlo al avaricioso programa CEDEVIS Infonavit, donde el muy avaricioso banco JP Morgan cobra una comisión por ser el representante legal de los tenedores de la CEDEVIS Infonavit.
También es cierto que el presidencialismo mexicano está sometido al poder económico de la avariciosa Reserva Federal norteamericana. Los bancos que la constituyen tienen un gran poder económico. Ellos controlan al Banco de México. Los antecedentes del JP Morgan en México se remontan a más de un siglo, cuando John Pierpont Morgan, el patriarca del Banco de Inversiones norteamericano, que lleva su nombre, comenzó a manifestar un profundo interés en la modernización de México desde el punto de vista de inversión. Ya en 1880 la firma de Pierpont en Nueva York y la firma de su padre Junius S. Morgan, con sede en Londres, participaban en sindicatos de casas de inversión europeas para la emisión de préstamos y bonos para el gobierno mexicano y muchas empresas privadas nacionales. Desde finales del siglo XIX y hasta la fecha, JP Morgan ha trabajado activamente y de forma continua como socio financiero del gobierno mexicano y del sector privado de este país. La clase política mexicana ha hecho negocios con este banco y se han ocupado de hacer las reformas legales para entregar el Infonavit al avaricioso banco de inversión JP Morgan a través del programa CEDEVIS Infonavit, que Víctor Borrás Septién implementó durante los 12 años de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Las CEDEVIS Infonavit son la bursatilización de los créditos Infonavit, que es en realidad una venta verdadera de los derechos de cobro de la cartera de créditos. El Infonavit, originador y cedente de la cartera hipotecaria subyacente, creará un fideicomiso con Nacional Financiera, establecido bajo la legislación mexicana no susceptible de concurso mercantil. El vencimiento legal máximo de los certificados bursátiles a 12 años. Los créditos bursatilizados están enfocados a la condición de que los salarios de los trabajadores deben ser al menos 4 veces el salario mínimo. El programa Responsabilidad Compartida del actual director del Infonavit, Carlos Martínez Vázquez, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, está enfocado a los créditos con 3 salarios mínimos, cuando los créditos que se vendieron en la bursatilización fueron los de 4 salarios mínimos. Y como el vencimiento de los certificados es a 12 años, tiene que dejar que se cumplan esos 12 años y por eso establecen que el requisito para recibir el beneficio del programa Responsabilidad Compartida es que el crédito ya tenga 15 años para garantizar el pago a los tenedores de la CEDEVIS, que está pactado a 12 años. Relación legal entre el artículo 44 de la ley Infonavit, las cláusulas del contrato, la CEDEVIS Infonavit y las leyes federales que garantizan el derecho laboral a un crédito barato y una vivienda cómoda e higiénica. El 24 de abril de 1972, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la ley Infonavit y la redacción original del artículo 44 fue la siguiente. Artículo 44. Los créditos a los trabajadores a que se refiere la fracción 1 del artículo 42 devengará un interés del 4% anual sobre saldos insolutos. Tratándose de créditos para la adquisición o construcción de habitaciones, su plazo no será menor de 10 años, pudiendo otorgarse hasta un plazo máximo de 20 años. Para los otros créditos mencionados en la citada fracción 1, la Asamblea General podrá fijar plazos menores. Los financiamientos señalados en la fracción 2 del artículo 42 se otorgarán a la tasa de interés que fije la Asamblea General a un plazo máximo de 18 meses.
Redacción actualizada hasta el 2020 del artículo 44 de la Infonavit. Nota. Las letras y palabras en verde son las que quedan del artículo 44 original de 1972. Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción 2 del artículo 42 se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior. Para el caso de los créditos otorgados en vez de salario mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la unidad de medida de actualización, el instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha unidad de medida y actualización durante el mismo año. Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determina el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor de 4% anual sobre saldos insolutos. El instituto también otorgará a solicitud del trabajador créditos en pesos o unidades medidas de actualización, conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en los párrafos anteriores, y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos. Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. Consecuencias legales de las reformas presidenciales. El artículo 44 de la ley Infonavit en el contrato de crédito, en el contrato de apertura de crédito simple y de la Constitución de Hipoteca Infonavit. Primera, el plazo del crédito, que era menor de 10 años, pudiendo otorgarse hasta un máximo de 20 años, según el decreto de 1972 del presidente Luis Echeverría, pasó a ser de un plazo no mayor de 30 años en el decreto del febrero 24 de 1992 de Carlos Salinas. La consecuencia legal es que entre más largo es el plazo del crédito, más intereses se cobran. Segunda, se elimina la frase devengarán un interés del 4% anual sobre saldos insolutos que redactó el presidente Luis Echeverría a las frases que dicen el saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción 2 del artículo 42 se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior. Para el caso de los créditos otorgados en vez de salario mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la unidad de medida y actualización, el instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha unidad de medida y actualización durante el mismo año. Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determina el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del 4% anual sobre saldos insolutos. Toda esta frase fue decretada por los presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. La consecuencia legal es que se elimina el tope de un interés de 4% anual por la frase no será menor de 4% anual sobre el saldo insoluto, lo que hace que se cobre más del 4% anual y mucho más del 9% más del interés legal que establece el Código Civil Federal Mexicano. Tercera, se incluye en el contrato de apertura de crédito y simple de constitución de hipoteca Infonavit la cláusula 26ª denominada cesión de derechos,
donde el trabajador otorga expresamente su consentimiento al Infonavit para que en cualquier momento pueda ceder o transferir o en cualquier otra forma negociar por cualquier título jurídico parcial o total los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y su garantía hipotecaria en los términos de la legislación aplicable. La cláusula 26, cesión de derechos, no es legal y nulifica el contrato de apertura de crédito simple de constitución y hipoteca, Infonavit, porque pide que el trabajador otorgue expresamente su consentimiento al Infonavit para que en cualquier momento pueda ceder o transferir en cualquier otra forma, negociar por cualquier título jurídico parcial o total los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y su garantía hipotecaria, lo cual cumple con el apartado A, fracción 17 puntos G y H del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato. G. Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, por juicios ocasionados por incumplimiento del contrato o despedírseles de la hora. Y H. Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.